Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 y en la siguiente presentación les vamos a hablar sobre la cromatografía en capa fina y la cromatografía en columna. Primeramente, ¿qué es la cromatografía? Si bien la cromatografía es una técnica que nos va a permitir separar los componentes de una mezcla, como objetivos tiene la identificación de los componentes de la mezcla, obtener los componentes puros para que se analicen después e incluso para conocer la pureza. Una cromatografía tiene diversos componentes, los cuales nos pueden ayudar en su clasificación e incluso a poder identificar cuál es la que se está usando. Estos componentes son el soporte, la fase estacionaria, la fase móvil y la mezcla de componentes a separar. Estos componentes pueden variar según el tipo de cromatografía. En la cromatografía se usan dos fases, una móvil, que puede ser un gas o un líquido, y que como función va a ser transportar los componentes de la mezcla a través de una fase estacionaria, que puede ser sólida o líquida. Esta va a retener los componentes de la mezcla de acuerdo a qué tanta afinidad tengan con ella, ya que la separación de la cromatografía se basa en qué tanta afinidad tienen los componentes de la mezcla con la fase estacionaria, ya que si tienen afinidad por ella, los componentes van a moverse lentamente, pero si no tienen afinidad con ella, se van a mover de manera rápida. En el inciso A de la imagen podemos ver todos los componentes en un mismo lugar. Ya en el inciso B podemos ver cómo los cuadritos amarillos llevan ventaja sobre las X. Esto quiere decir que los cuadritos amarillos han tenido menos afinidad con la fase estacionaria y se mueven más rápido. Y en el inciso C igual podemos ver que siguen avanzando los cuadritos amarillos y son los que van a eluir primero, o en otras palabras, que se va a recuperar primero. Las propiedades de los componentes de la mezcla nos van a ayudar a determinar qué tipo de fase podemos usar en la cromatografía, y también nos van a ayudar a predecir quién se moverá más rápido. Cromatografía en capa fina. Bueno, primeramente, ¿qué es? La cromatografía en capa fina consiste en separar los componentes de una muestra a través de la migración diferencial de estos sobre una capa absorbente, la cual está adherida en una superficie sólida. Las ventajas que tiene este tipo de cromatografía con otros métodos cromatográficos es que el tiempo que necesita para conseguir las separaciones es mucho menor y las separaciones por lo generalmente son mejores. Además de que este es un método simple y los resultados son fácilmente reproducibles, lo cual hace que este método sea adecuado para fines analíticos. La cromatografía en capa fina se compone de dos fases, una es la fase móvil y otra es la fase estacionaria. La fase móvil es el líquido o el solvente, el cual va a transitar sobre la fase estacionaria, y la fase estacionaria se va a añadir en forma de una capa delgada sobre un soporte, el cual está hecho de distintos materiales. Una característica de la fase estacionaria es que ésta debe de ser inerte, porosa e insoluble en los solventes usados como fase móvil. Otro punto importante es que se debe de elegir qué tipo de material se va a usar como fase estacionaria para dar una mejor separación de los componentes de nuestra muestra. Entonces, la cromatografía en capa fina está compuesta por una cámara cromatográfica o cubeta cromatográfica, la placa cromatográfica, la cual está compuesta por la fase estacionaria y el soporte, el solvente o la fase móvil y la muestra. ¿Cómo se lleva a cabo la cromatografía en capa fina? Vamos a tener la placa donde va a estar el soporte y la fase estacionaria, y se va a añadir en la parte inferior la muestra. Esta placa se va a añadir a la cubeta cromatográfica donde ya se va a encontrar la fase móvil.
Se va a cerrar la cubeta cromatográfica y se va a dejar pasar un tiempo. Después lo que va a suceder es que la fase móvil va a ascender por capilaridad sobre la fase estacionaria y va a arrastrar así a los componentes de la muestra. Las velocidades por las cuales cada componente de la muestra va a ascender va a depender de la afinidad que tengan estos componentes con la fase estacionaria. Si los compuestos de una cromatografía en capa fina son coloreados, se pueden observar fácilmente. Es por eso que hay algunos métodos para visualizar las manchas que se observan en la cromatografía, los cuales pueden ser la utilización de luz ultravioleta, algunos reveladores como son los vapores de yodo o el usar reactivos específicos para desarrollar la coloración. También es importante calcular el valor RF, que es el factor de retención, el cual es la distancia en que cada compuesto se desplaza por la placa y se calcula dividiendo la distancia recorrida por el compuesto entre la distancia recorrida por el disolvente. Entonces, la cromatografía en capa fina tiene por objetivo el analizar los componentes que hay en una mezcla y pues este tipo de técnica nos va a permitir conocer de manera rápida y sencilla cuántos componentes hay en una mezcla. Las fases estacionarias utilizadas en la cromatografía de capa fina tienen por característica de que deben de ser inertes, porosas e insolubles. Dos de los absorbentes más utilizados en la cromatografía en capa fina es la alumina y el gel de sílice. La alumina, o también conocido como óxido de aluminio, retiene con más fuerzas a los compuestos que el gel de sílice. Se utiliza para separar compuestos que son relativamente apolares, como lo son los hidruros, los haluros de alquilo, los éteres, los aldehídos y las cetonas. En cambio, el gel de sílice es un compuesto el cual se utiliza en el 80% de las separaciones de la cromatografía de capa fina. Se utiliza más para separar compuestos polares, los cuales pueden ser como alcoholes, aminas, ácidos carboxílicos, entre otros. Otros de los tipos de fases estacionarias utilizados en este tipo de cromatografía son la celulosa, el cual separa aminoácidos y derivados, aditivos alimenticios y carbohidratos. O también el tipo Kielser, que separa también carbohidratos, herbicidas, entre otros. Y por último, poliamida, que separa fenoles, flavonoides, entre otros. Los tipos de absorbentes utilizados interaccionan con las sustancias mediante una interacción dipolo-dipolo o también por puentes de hidrógeno. Para hacer la elección del eluyente que se quiere usar en la cromatografía de capa fina, se debe de tomar en cuenta el tipo de componente que se va a separar, así como también el material en donde se va a llevar a cabo la separación. Existe un método el cual nos puede ayudar a saber si el disolvente es el adecuado o no, el cual consiste en que se va a tomar un poco de la muestra de la cual se va a hacer la cromatografía y se va a disolver con el disolvente el cual queremos elegir. Se va a pinchar con un capilar sobre la placa cromatográfica y se va a observar. Si se detecta que las manchas están a la mitad del círculo que forma el disolvente, como vemos en el punto número 2, esto quiere decir que el disolvente es el adecuado. Pero si vemos que las manchas quedan bastante cerca del punto de origen, como lo vemos en el punto número 3, es un mal disolvente, es decir, que no es el adecuado y se tiene que buscar otro tipo de disolvente. Para poder seleccionar un eluyente es importante considerar la polaridad, ya que si nosotros tenemos compuestos poco polares, se van a desplazar muy fácil desde el lugar de origen, y para ello se debe usar un eluyente apolar, ya sea hexano. Y por ejemplo, para los que tienen una polaridad media, se aconseja usar mezclas que contengan hexano junto con acetato de etilo o
hexano con éter dietílico en distintas proporciones. Y debido a que los componentes más polares quedan muy retenidos en el absorbente, se ocupa usar un disolvente más apolar. La cromatografía de capa fina tiene aplicación en la industria farmacéutica, en la separación y cuantificación de ingredientes activos. También la tiene en la industria de alimentos, para la cuantificación de edulcorantes, preservantes y vitaminas. También en las materias primas para cuantificar la pureza y en la bioquímica para la separación de aminoácidos. Para preparar una placa de capa fina, vamos a extender una suspensión acuosa de un sólido finamente dividido sobre la superficie de una placa limpia, ya sea vidrio, plástico, etc. E incluso podemos poner o usar más bien un portaobjetos. Por lo regular se añade a la suspensión un ligante para aumentar la adhesión de las partículas al vidrio. Luego la placa se deja en reposo para que se forme una capa adherente en su superficie. Y en algunas ocasiones es necesario calentar en un horno durante algunas horas. Para seguir explicando, es importante definir el desarrollo cromatográfico, el cual va a ser el proceso por el cual nuestra muestra va a migrar a lo largo de la fase estacionaria por la acción de la fase móvil. En este caso, el desarrollo cromatográfico en una placa se lleva a cabo primeramente depositando una gota de la muestra en uno de los extremos de la placa. Luego esta se debe de marcar con lápiz para poder saber su posición. Después de que se ha evaporado el disolvente de la muestra, se introduce la placa en un recipiente cerrado saturado con vapores del eluyente. Después se sumerge un extremo de la placa en el eluyente, cuidando de que la muestra no esté en contacto con el eluyente. Y ya una vez que el eluyente ha recorrido la mitad o 2/3 de la placa, se saca del recipiente y se pone a secar. Las placas se deben cortar de acuerdo al número de muestras a aplicar. Se recomienda cortar placas entre 3 y 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Se corta con un cúter y se hace por el lado del soporte para no dañar el absorbente. Después, se debe marcar suavemente para no dañar el absorbente una línea recta de 1 centímetro de borde inferior de la placa, señalando suavemente los puntos o puntos donde se va a aplicar las muestras. Tomando en cuenta que la separación de cada dos aplicaciones de muestras deben ser al menos de 0.5 centímetros. También se debe dejar 1 centímetro de distancia desde las aplicaciones laterales a los bordes de la placa. Se deposita en forma de capa delgada sobre una placa o lámina inerte de diferentes materiales. El tipo de soporte que se emplea en la cromatografía de capa fina son placas de vidrio, de aluminio y de plástico. El soporte no debe de tener interacciones ni con la fase estacionaria ni con la fase móvil. Cromatografía en columna. Este es un método de purificación puesto que permite aislar los compuestos deseados de una mezcla. Utiliza una columna de vidrio vertical que se llena con un soporte sólido absorbente, que es la fase estacionaria. Usualmente es de gel de sílice y alumina. La muestra que se desea separar se deposita en la parte superior de este soporte. Y ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo? El procedimiento es el siguiente. Como se mencionó anteriormente, la muestra que se desea separar se deposita en la parte superior de este soporte y el resto de la columna se llena con el eluyente, que es el disolvente que constituye la fase móvil, y por efecto de la gravedad hace mover a la muestra a través de la columna. Conforme pasa este proceso,
se establece un equilibrio entre el soluto absorbido en la fase estacionaria y el disolvente eluyente que fluye por la columna. Debido a que estos componentes establecerán interacciones diferentes entre la fase estacionaria y la fase móvil, serán transportados a diferentes velocidades y se conseguirá su separación. Uno de los factores a elegir y que tiene mucha relevancia para que se lleve a cabo una cromatografía en columna con éxito es la polaridad del eluyente, ya que éste afecta las velocidades en las que los componentes se mueven a través de la columna. Los resultados que se obtienen de una cromatografía son a través de un detector y este a su vez nos proporciona un cromatograma. Un cromatograma es el resultado de graficar la señal continuamente variante de un detector contra el tiempo. La magnitud de esta señal a cualquier tiempo dado es proporcional a la concentración o cantidad de moléculas de muestra presente en dicho detector. Este gráfico es una herramienta muy útil para el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de uno o varios compuestos. La posición de los picos en el eje del tiempo nos puede servir para identificar los componentes de la muestra, y las áreas bajo los picos proporcionan una medida cuantitativa de la cantidad de cada componente. Además, a partir de este, se pueden obtener otros datos adicionales del análisis, ya que una vez obtenido el tiempo de retención y el área o la altura de un pico, se pueden calcular diversos valores cuantitativos de suma importancia en un análisis cromatográfico. Estos son llamados parámetros cromatográficos. Uno de ellos es el volumen muerto, el cual corresponde al volumen de elusión que marca la señal de la fase móvil o de un soluto no retenido, es decir, es el volumen mínimo necesario de fase móvil para eludir un compuesto no retenido y se puede calcular al multiplicar el tiempo muerto por la velocidad de flujo. Para poder medirlo, se inyecta una sustancia que no interaccione con la fase estacionaria junto con la muestra. En un cromatograma, este suele ser representado como el primer pico. Otro de estos parámetros es el volumen de columna, que es el volumen geométrico de la parte del tubo que contiene el relleno, y se puede calcular al multiplicar el área de la sección transversal interna del tubo por la longitud de la parte rellena de la columna. Los conceptos claves para entender y saberlos identificar en nuestra cromatografía en columna son los siguientes. Primeramente, un cromatograma va a ser la representación gráfica de la respuesta del detector de la concentración de los analitos en el eluyente u otra cantidad usada como una medida de concentración en el eluyente en función del volumen de este o del tiempo. El pico va a ser la porción del cromatograma que registra la respuesta del detector cuando un componente individual eluye de la columna. El pico puede ser definido por su área, altura, ancho o ancho a la mitad de la altura. Si la separación es incompleta, se puede registrar la elusión de dos o más componentes como un pico no resuelto. Cuando vemos que un pico es más grande que el otro, es porque el analito de la mezcla está ahí en mayor proporción. El tiempo de retención va a ser el tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y la aparición de la respuesta, es decir, el tiempo para que la muestra alcance el detector. Este no surge en cuanto empieza a detectarse la muestra, sino en el punto máximo de la detección. El tiempo de retención se puede usar como un parámetro para identificación. El tiempo muerto va a ser el tiempo requerido para la elusión de un componente no retenido. Es decir, en términos más prácticos, lo que tarda la fase móvil en empezar a salir. Cada uno de los conceptos se muestran en la
imagen que está ahí. La anchura del pico es el tiempo donde empieza a ser detectada nuestra sustancia al tiempo en que deja de ser detectada. La anchura del pico en media altura se ubica a la mitad de la altura del pico y comenzamos a partir de ahí. La resolución es la separación de dos componentes en una mezcla. La resolución es uno de los parámetros más importantes en un cromatograma. Decir que se tiene una buena resolución cromatográfica significa que los picos son distinguibles uno del otro. La resolución se ve altamente influenciada por tres conceptos que son los siguientes: la eficiencia, que se identifica con la letra N, la selectividad por alfa y la retención por la letra K, donde posteriormente se irán viendo conforme vaya avanzando la presentación. La eficiencia es conocida o relacionada con el número de platos teóricos. Cuando se habla de platos teóricos, se hace referencia a la cantidad de veces que es capaz de interactuar la molécula. Entre más platos teóricos, mayor resolución y eficiencia. Esta afectará la longitud de la onda y el tamaño de la partícula, que va a ser operada mediante la siguiente fórmula: N igual a 16 multiplicada por el tiempo de retención sobre la anchura del pico al cuadrado, que esta va a tener una equivalencia a 5.54 multiplicado por el tiempo de retención sobre la media anchura del pico al cuadrado. La retención afectará la fase móvil estacionaria y la vamos a poder tomar en cuenta cuando el tiempo muerto es detectable, que es operada mediante la fórmula K va a ser igual al tiempo de retención menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto. La selectividad afectará la fase móvil y estacionaria, así como la temperatura. Esta nos dice qué tan definido está un pico de otro, que se operará alfa va a ser igual a K2 entre K1. Esto va a tener relación porque nos va a dar una fórmula de resolución, que es la siguiente: 1/4 multiplicado por la raíz de n multiplicado por alfa menos 1 sobre alfa multiplicado por k sobre 1 más k. Esto va a tener relación porque estos nos dan una fórmula con la que podemos sacar la resolución, como se aprecia. Y vemos la gran importancia del tiempo de retención, el tiempo muerto y el ancho del pico para poder sacar la resolución. Una vez que ya se conocen los conceptos de cada uno de los parámetros cromatográficos, se verán ya integrados en el siguiente cromatograma de ejemplo. Primeramente nos dice que entre más afín sea a la fase móvil, los picos salen primero, por lo que va a haber un menor tiempo de retención. Como se observa en la fórmula de resolución, vamos a tener 4 conceptos que ya vimos con anterioridad, lo que es el tiempo de retención abreviado con TR y la anchura del pico con la letra W, que estos van a ser 4 conceptos que van a estar en función del tiempo, en este caso en minutos. El tiempo de retención A abarca de donde inicia hasta donde tengo el pico del componente A. El tiempo de retención B va a abarcar de donde inicia hasta donde tengo el pico del componente B. En el caso de la anchura del pico, va a ser de donde inicia hasta donde termina en los dos compuestos. En el siguiente ejemplo vamos a aplicar los conceptos aprendidos con anterioridad. Observe el siguiente cromatograma de una mezcla analizada de los componentes A y B en este caso, de acuerdo con los datos proporcionados. Determina la resolución del cromatograma. Primeramente tenemos que observar nuestro tiempo de retención del compuesto A, que en este caso vienen siendo 30 minutos, el tiempo de retención del compuesto B, que es 50 minutos, y vamos a sacar las anchuras de nuestros componentes de los dos. Primeramente en el A inicia en 22 y termina en 38. Vamos a efectuar la diferencia y nos va a dar un 16 minutos, que es de base nuestra anchura del componente A. Y del B hacemos lo siguiente: comienza en 39 y termina en 62. Al hacer la diferencia nos va a dar 23 minutos. Vamos a aplicar a nuestra fórmula de resolución, donde va a ser 2 multiplicado
por el tiempo de retención del compuesto B menos el tiempo de retención del compuesto A, dividido entre la anchura del pico A más la anchura del pico B. Como vemos, tenemos nuestros tiempos de retención, que es 50 y 30. Efectuamos la diferencia, nos va a dar 20. Y abajo vamos a tener nuestras anchuras del pico, que es 16 y 23. Al efectuar nos va a dar 1.02. En este no es el caso, pero sí hay casos donde si los picos cromatográficos de la mezcla de compuestos que están siendo analizados se traslapan, entonces la resolución no es buena y por consiguiente se debe de utilizar otro solvente o una mezcla de solventes. O hay casos donde debemos de cambiar hasta los parámetros. A continuación se explicará de manera más detallada cómo se lleva a cabo este procedimiento. Bueno, en primer lugar se da la preparación de la columna. Esta se tiene que llenar hasta 1/3 de su altura con el eluyente. A continuación se prepara una suspensión del absorbente en el eluyente y se vierte lentamente para evitar la formación de burbujas en el interior de la columna. Esta operación se puede realizar en varias adiciones, añadiendo más eluyente a la suspensión a medida que sea necesario, con el fin de favorecer una distribución más uniforme del absorbente en la columna, así como para eliminar las pequeñas burbujas que se puedan haber formado. Se puede golpear suavemente la pared externa de la columna con un tubo de goma. La columna se llena hasta aproximadamente la mitad de su altura, reservándose la parte superior para la fase móvil. En segundo lugar tenemos la siembra de la muestra. Bueno, la muestra se deposita o siembra en la superficie superior del absorbente contenido en la columna con la ayuda de una pipeta. Si la muestra es líquida, se puede sembrar directamente. En cambio, si es sólida, se siembra una solución concentrada de la misma en un disolvente adecuado, preferentemente de baja polaridad, para evitar que se deforme la superficie del absorbente durante la edición. Se puede depositar dicha muestra en la pared interior de la columna, permitiendo que resbale hasta la superficie del absorbente. Finalizada la edición de la muestra, se abre la llave de la columna y se eluye hasta que la muestra sea absorbida y el nivel del líquido quede aproximadamente 1 milímetro por encima de la superficie del absorbente. Se lavan las paredes internas de la columna con un poco de eluyente y se eluye de nuevo hasta que el nivel del líquido vuelva a quedar 1 milímetro por encima de la superficie del absorbente. Y por último tenemos el desarrollo o elusión de la columna. Esta se da que una vez sembrada la muestra, se llena la parte superior libre de la columna con el eluyente y se abre la llave de la columna, estableciendo un flujo continuo de la fase móvil. Se van tomando fracciones consecutivas del eluyente que serán examinadas posteriormente para determinar su composición. A medida que sea necesario, se va adicionando más eluyente a la parte superior de la columna hasta que el análisis de las fracciones confirme que la elusión de los componentes de la mezcla se ha completado. Existen 6 tipos de cromatografía en columna: cromatografía de intercambio iónico, de exclusión, de afinidad, de absorción, de partición y de fase reversa. La cromatografía de intercambio iónico se basa en la afinidad de los iones en solución por los sitios de polaridad opuesta que se encuentran en la fase estacionaria. La cromatografía de exclusión se basa en la habilidad de materiales de porosidad controlada para separar los componentes de una mezcla de acuerdo al tamaño y forma de las moléculas. La cromatografía de afinidad se fundamenta en la especificidad de algunas macromoléculas biológicas, ya que éstas se unen específicamente a la fase estacionaria y para separar dichas macromoléculas es necesario variar el pH. En la cromatografía de absorción
Se basa principalmente en las diferencias en la afinidad relativa de los compuestos por el sólido utilizado como fase estacionaria. Las separaciones obtenidas se determinan casi exclusivamente por interacciones polares, siendo la fase estacionaria más polar que la fase móvil. En el caso de la cromatografía de partición, la fase estacionaria es un líquido soportada en un sólido, donde la fase móvil puede ser un líquido, que se denomina cromatografía de partición líquido-líquido, o un gas, que es la cromatografía de partición gas-líquido. Y por último tenemos la cromatografía de fase reversa. En esta el mecanismo de separación depende de las interacciones hidrofóbicas entre las moléculas de soluto en la fase móvil y el ligando hidrofóbico inmovilizado en la fase estacionaria.